Siempre en la cátedra nos gusta dar cuenta de una discusión que excede, pero incluye a la arquitectura y a la reflexión sobre la ciudad. Digamos que la ciudad es el gran hecho cultural e incluye a todas las disciplinas y esta relación sociedad-naturaleza siempre tiene un eco en la ciudad y una consecuencia en todas las escalas que a ella representa, y la casa es uno de sus elementos constitutivos, singulares, indivisibles que tiene la ciudad. Y por tal razón, a veces en estos discursos complementarios, como es la mirada de la filosofía, la sociología, tiene en Peter Sloterdijk, uno de sus filósofos más sagaces, más audaces en sus definiciones, en sus conceptos, y se arraiga mucho su mirada en vínculos con la arquitectura. Tiene, por ejemplo, 3 tomos sobre, sobre la espuma, que vincula su pensamiento a la arquitectura y a las edades de la arquitectura. De este filósofo hemos hecho una suerte de selección de definiciones a modo de comienzo de deconstrucción de ciertas ideas convencionales, tradicionales, esto que hablábamos de los juicios o los prejuicios que uno tiene sobre la vivienda en general, y es como un pequeño, una pequeña caja de herramientas para poder desmontar esas lógicas y mirar la casa, la vivienda, lo doméstico desde otro lado, ¿no? Y él habla de esta manera: que una casa es una porción de aire cercada y acondicionada, que es un nodo de relaciones de hospedaje, que es un cruce en una red de flujos y datos, hoy más que nunca eso, ¿no? Un nicho para autorrelaciones, la idea de lo íntimo, del espacio propio, y del conocimiento espejo de lo que constituimos como personas se da en la vivienda, ¿no? Un campamento base para expediciones al entorno del trabajo, en una mirada como mucho más táctica de la relación de la ciudad y la casa. Una cápsula de vivencias afectivas e íntimas, una zona regenerativa familiar, un garante de la noche subjetiva. La invención de la subjetividad, la conquista de la subjetividad se da en esos espacios íntimos y vinculado a lo doméstico y a la casa, ¿no? Un depósito de objetos personales, un reservorio de memorias familiares, una instalación autorreferencial, el dispositivo de la construcción del yo, de las propias subjetividades, el nodo de recepción de los mensajes civilizatorios que el sistema imparte, la expresión del paisaje interior de los individuos, la caja negra del ocultamiento social. Esto simplemente, la idea de un catálogo de definiciones tiene esta condición de un mapa, de un GPS de posibles búsquedas, ¿no? Y siempre ven que hay conceptos, pero también hay poesías en la formulación de su pensamiento, que es una herramienta más que interesante para replantearnos en esta instancia de lo que es una casa, lo que constituye una casa, y más en este escenario del mueble urbano habitable, que la casa está muy vinculado al cuerpo, y el cuerpo en torno a sus medidas, sus movimientos, pero también sus subjetividades, su género, sus anhelos, sus deseos, etcétera. Y estas, como remate, como postre de todo ese catálogo que también corresponden a Peter Sloterdijk, la casa como lugar de vida retenida y el espacio que habitan los cuerpos, ¿no? Entonces, con este conjunto estaría bueno que ustedes como estudiantes remitan sus propias definiciones de lo que es una casa, porque si partimos de conceptos precisos es mucho más simple y se allana el desarrollo y su transferencia a lo material, a lo tecnológico, a lo tipológico de una obra de arquitectura. Una obra de arquitectura puede prescindir de muchas cosas, pero no de conceptos constitutivos, de argumentos firmes y contundentes que lo constituyan. Y después, obviamente, es el oficio el que lo transfiere a la materia, a la construcción en el espacio, ocupar un lugar en el mundo, en la ciudad o donde éste tenga lugar. Y de todas estas
estos títulos, cuando largamos el ejercicio, estaba la idea de casa, de cápsula, de dispositivo, de campamento de la vida nómade, de refugio, de mutualismo urbano, todos estos conceptos, y encierra esta idea de mueble urbano habitable. Concretamente, cuando lo cuantificamos al ejercicio, tiene que ver con 40 metros cuadrados como máximo, puede ser menos metros cuadrados, y 120 metros cúbicos, o sea, la idea de que prolifere lo vertical sobre lo horizontal es una condición de partida del ejercicio. Y esta otra condición que tiene que ver con esto que hablábamos sobre el mutualismo, ¿no? Esta idea que de dos organismos muy diversos, muy diferentes, pero complementarios. Uno, de alguna forma, presta un servicio al otro. El pequeño dispositivo, en este caso el pequeño pájaro que hace una suerte de servicio de limpieza bucal al cocodrilo, nuestro pequeño mu tendrá que ofrecer algún tipo de servicio al lugar donde se asiente, a la casa que lo soporte y lo sostenga. Un concepto cooperativo, de colaborativo, de mutualismo de dos dispositivos urbanos. En la historia de la arquitectura habíamos visto que todos los maestros, o muchos maestros, hicieron un ensayo. Siempre fue objeto de estudio las microarquitecturas. Hay grandes profundidades, grandes desarrollos de pequeñas piezas, y pequeñas piezas que dieron continuidad a un atlas de edificios que ganaron complejidad y escala, pero sus conceptos originarios provienen de pequeñas piezas. Sucede en Le Corbusier, sucede en Mies van der Rohe, sucede en Ralph Erskine, en muchos otros arquitectos tienen esta semilla germinal de conceptualización a partir de microarquitecturas. En el caso de Le Corbusier, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, tenemos el cabañón de Le Corbusier, esta pequeña casa de fin de semana o de periodos de vacaciones, que es un dispositivo modular hecho en madera, como todo un sistema de utilización racional de los elementos constitutivos, y donde el equipamiento y la arquitectura nuevamente son un todo, integran, no se puede disolver o separar la arquitectura de su equipo, es una sola cosa, todo es arquitectura. Y aún en la pequeña escala, la idea de maximización de la calidad de vida, de la estética, de la belleza, de la calidez, de la racionalidad, de lo múltiple que pueden ser ciertos espacios. Acá, cuando tenemos espacios muy sesgados y muy reducidos, no es posible la segregación espacial. Por tanto, es interesante esta idea de, según las horas, según las actividades, todo este dispositivo se adapta al individuo, a su cuerpo y sus necesidades. Grandes arquitectos como Sainz de Oiza, con su proyecto que nunca fue construido, pero es de tal belleza, de tal conceptualización de su cabaña vertical, que es muy muy interesante conocerlo. Esta idea de periscopio que asoma sobre la copa de los árboles y que se desarrolla en torno a una escalera, y todas las dependencias en torno a la circulación vertical de la escalera, que tiene tramos en escalera caracol y tramos en escalera de un solo tramo, hasta la terraza, hasta el mirador, todo un habitar en ascensión, ¿no? Algo muy similar a lo que uno indaga con el ejercicio que le hemos planteado. O grandes arquitectos, como el caso de Glenn Murcutt, que ha hecho un desarrollo virtuoso del oficio de la pequeña escala, ¿no? Está como casa de huéspedes, una casa un poco más grande, pero una casa de huéspedes, donde hay una serie de condimentos y de estrategias en relación a la tecnología, a las proporciones, a la distribución de los espacios, al montaje y desmontaje, a la construcción, a la idea de usufructuar el ambiente pasivo, las energías pasivas, la localización de las infraestructuras en relación a las áreas de servicios, una serie de cuestiones que él desarrolla y después multiplica en muchas obras de mayor escala y de mayor porte.
con una factura absolutamente exquisita, pero además sencilla, ¿no? Y esto también tiene el ejercicio que estamos planteando, el primer ejercicio de arquitectura 3D, tiene que ver directamente con la materia. O sea, nos enfrentamos a un concepto, pero el concepto encarna rápidamente en la materia y en la tecnología. Es indisoluble. Es algo que a veces se disocia en las escalas más grandes, aunque nunca tendría que estar disociado, pero en esta pequeña escala no hay punto de partida que no sea la materia, la tecnología y el concepto. O estas otras obras hechas por Benedetta Tagliabue y Enrique Miralles, una pequeña, diríamos, una casa de juguete para su pequeña hija, y que tiene todo un estudio justamente antropométrico y de los movimientos, una casa cinética a través del movimiento del cuerpo con las proporciones del niño, y cómo va avanzando y se va sucediendo en el espacio. Es como que la arquitectura lo va envolviendo. Esto nos parecía muy interesante porque era como muy didáctico y muy demostrativo de lo que queremos decir cuando la arquitectura toma pequeña escala, es reducida, es una microarquitectura, se tiene que adaptar al cuerpo. No necesariamente con estas formas, pero sí la relación o la tensión, arquitectura, cuerpo en movimiento, tiene que ver con esta idea de la casa como un vestido, como un traje. O estos otros estudios del el observatorio de este estudio francés, que también es una casa vertical en un bosque como un lugar de observación de un entorno natural, que también podría tener su correlato urbano. Y de vuelta, igual que lo de la cabaña vertical de Sainz de Oiza, está esta idea de lo que se superpone, lo que se acumula y se superpone, buscando mínimo impacto en el espacio cero y máxima espacialidad vertical, el volumen sobre la superficie, con una métrica, con una racionalidad constructiva y una idea de repetición de partes que hacen que esta pieza sea económica y viable incluso de repetición industrial. En todos estos trabajos la cuestión de la sección va a ser casi un punto de partida. Es posible que empecemos pensando en sección para después inferir la planta y las relaciones de espacios y de áreas por planta. O este otro tipo, en realidad es un espacio de muestras, pero móvil, trasladable, que parte de la lógica de un container con las dimensiones posibles para transportarse en un camión y se transforma en una galería de arte, una biblioteca, según su estancia de destino. Y lo interesante también esta idea del trabajo de las pieles, ¿no? O estructuras por un lado, la piel que se plega y se abre como si fuese una cortina de tela, cuando en realidad son todas placas triangulares con determinados movimientos que permiten esta lógica de apertura del cero y un punto más cerrado en la parte superior. La pieza abierta, la pieza cerrada, la pieza que se transporta, y ahí se notan las distintas capas, ¿no? El concepto estructural, las pieles, los sistemas de movimientos de sus partes y sus diferentes posibilidades de usufructo, ¿no? Este puente con las dos escaleras, muy simple, muy sintético, muy versátil. O este otro tipo de piezas que se van vinculando con el entorno, ¿no? Cómo construyen este paisaje de piezas superpuestas arriba de los barrios pericentrales como los que estamos ocupando en este mood del suburbano, cómo hay piezas que tienen un diálogo necesariamente con el entorno, o el diálogo implica una suerte de simulación o invisibilidad con respecto al contexto, o de contrapunto con el contexto. En este caso esta pieza es el extremo de la desaparición a través del reflejo del contexto circundante. Y como se piensa que es una pieza, esta es una pieza de arte, arquitectura, en función de cómo cambia su localización, es como refleja el paisaje o el paisaje urbano o el contexto inmediato. Y siendo aún una pieza de performance, de instalación,
no deja de lado esto que nos interesa, ¿no? La racionalidad técnica, material, la síntesis, la posibilidad de reproducción industrial de la pieza, y siempre teniendo claro las tácticas y estrategias de montaje y desarmado de cada una de sus partes, o sea, el pensamiento en términos de sistema. Otros ejemplos que después podemos ahondar, pero siempre está esta cuestión de la estructura, el concepto estructural, la sección, esta espacialidad en sección con mínima superficie en planta, y ya la disposición en relación a su contexto y su relación a partir de las pieles, aberturas y edificios. Todos los sistemas de vínculo vertical son una pieza en sí mismo, casi una pieza es profesa. Vamos a tener escaleras caracol, escaleras marineras, diseño de escaleras verticales para maximizar el espacio y la utilización del espacio, la relación de las áreas servidas con las áreas de servicio, o sea, infraestructuras, cocinas, baños, zonas de recirculación de aguas, etcétera, las zonas duras de las infraestructuras y las zonas mucho más blandas y multiuso y de uso variable de las áreas servidas, ¿no? Todas estas arquitecturas están pensadas, concebidas con materiales industriales de muy bajo costo y muy racional. Y acá una suerte de atlas de años anteriores, de trabajos hechos por alumnos. En algún punto habíamos vinculado dos muebles urbanos habitables o pequeños conjuntos a partir de determinadas estrategias, de cosas muy interesantes que lograron una definición material y técnica con mucho oficio, que es lo que nos interesa. Y después las piezas en relación a sus contextos. Esto nos interesa también mostrarlo para vislumbrar de qué manera se piensa, tiene un sucedáneo, de qué manera se dibuja o se representa. Las ideas se representan y ese camino de la representación de las ideas también es una forma de pensar en el proyecto. No es un arribo, sino es un camino. O sea, yo tengo que diseñar mis formas de pensar la arquitectura, que tiene que ser, o que significa, de las formas de dibujar mi pensamiento, mis ideas. Una serie de trabajos que ustedes lo van a poder ver en los catálogos que hemos hecho, en libros de postales de este tipo, y siempre la relación con la pieza que los aloja. Estos son, entiendo, en Güemes, en la última etapa de Barrio Güemes que habíamos en las viviendas obreras, en las casas patio, en las casas chorizo. Aparecían estas piezas que se elevaban desde esos patios y armaban esos pequeños conjuntos, buscando una racionalidad, pero también buscando versatilidad en su trabajo y movimiento de pieles. Otro tipo de trabajos que exploraban los sistemas de bóvedas. Recuerda al trabajo de una casa que llevaron adelante Maricruz Herraste y Pablo Carballo para ese concurso. Trabajo de bóvedas y de pieles que los mostramos en estos cursos, y está bien observar la arquitectura que nos marca el camino y ensayar esos caminos con la propia arquitectura. Es una de las mejores formas de aprendizaje que nosotros alentamos en esta cátedra. Otros ejemplos, otros ensayos, una suerte de casas puentes que se elevan por arriba de los patios para no obturar la tipología original, que es la casa patio, pero esto se eleva, hace como una suerte de arco que se quiebra, genera un puente y un contenedor arriba. Las pieles que se pliegan, los patios que se abren, la relación, en este caso contextual, muy sutil de una arquitectura contemporánea en seco, de una arquitectura de principios del siglo XX, de casa obrera, pero hay cierta continuidad en la composición de lo que se propone, respetando ese basamento, ¿no? Esas líneas de pilastras, de balaustradas, que en términos contemporáneos se tiene un guiño, se efectúa un diálogo. Las formas de representación, siempre la maqueta nos ha sido muy útil. Ahora promovemos las maquetas hechas en papel con elementos que tengan a mano en sus casas, pero también ayudan a entender y ver el espacio. Acá otros dispositivos que se transforman en iconos, o sea,
A diferencia del anterior, de que buscaba una suerte de diálogo con su contexto, acá se trabaja con una suerte de iconografía muy fuerte, más industrial, sistematizada, a partir de secciones variables de estas costillas como que construyen un fuselaje, que se le aplican capas de pieles y se elevan sobre estas patas muy sutiles, casi como un edificio cartel, ¿no? Estos eran todos para Barrio Güemes. Unos edificios mochilas que aprovechaban o usufructuaban una medianera y una cochera, entonces no tocaba el suelo, se armaba con esfuerzos laterales a partir de una estructura de mucha altura, como en unas columnas con voladizo, de donde se sostenían los diferentes mu. Distintas representaciones sobre el multicapa, es toda una condición de la arquitectura en seco, la idea de sumatoria a la estructura se le sumará las capas de las envolventes, lo que se mueve, lo que queda quieto y el espacio para las infraestructuras, ¿no? O esta idea de capullos también, de telas tensadas, como nos hacía acordar la tesis que habíamos mostrado al principio, de toda una estructura espacial, la repetición de un triángulo complejo que arma esta suerte de esfera poligonal con telas tensadas, con un uso del espacio mucho más libre, y que también surge de esta idea de que el equipamiento es una extensión de estas telas, o elementos sistémicos, de donde hay piezas que son estándar, modulares, y que van alojando los diferentes servicios y muebles y usos que tiene la casa, el MU. O esta condición de que se pueden por su escala mover placas, piezas, muros, correr, levantar, propios del usufructo de las cuestiones físicas de la microescala de la arquitectura. En fin, toda una serie de proyectos muy acertados, que tienen la lógica del sistema, la lógica de la modulación, del manejo del cuerpo y sus dimensiones, y hasta una estética urbana y un concepto urbano que a veces ha sido muy logrado, como este trabajo de dos MU paralelos, que en una casa muy humilde, en realidad son creo que 3 casas en la planta baja, aparecen estos dos MU y como que completan algo que ellos entienden, este equipo entiende que estaba inacabado. Bueno, los MU terminan de completar en términos absolutamente contemporáneos esta pieza, y logrando eso tan difícil en la arquitectura, que es fundirse con la ciudad. No importa que está antes, que está después, si no logran una obra a otra con calidades, sacarle calidad al ordinario, hacer arquitectura ordinaria, en el buen sentido ordinaria, en una arquitectura posible de ser repetida, no singular, ordinaria como contrario a super singular o extravagante. Entonces, una muy buena calidad en su concepción. De esto se trata, a esto lo invitamos. Acá está Buckminster Fuller con una de sus creaciones y sus maquetas y sus modelos de estructuras muy complejas a través de pequeñas piezas, que habla de una genialidad en su pensamiento geométrico, estructural y sistémico. Él ya ha hecho su MU, ahora le toca a ustedes. Muchas gracias.